Buenas amigos, ¿qué tal? Vamos a hacer un vídeo repasando información y haciendo unas cuantas teorías sobre Resident Evil 9. Después del plot twist de Resident Evil 8 y todo lo que supuso, creo que es una buena idea hacer un repaso de esa información que Capcom ha dejado un poco de lado en la saga y yo creo que de forma deliberada ha dejado sin explicar o un poco al margen, ¿no? Para poder usarla en algún momento y hacer un plot twist de estos que te revientan un poco el cerebro, ¿no? Esto no va a ser un vídeo de mi padre trabaja en Capcom y por eso sé específicamente todo lo que va a ocurrir en el juego. Esto va a ser basado en cosas que aparecen en los juegos, pero que sean mencionadas una vez o que hay que intentar entenderlas con el contexto, ¿vale? Así que empezamos. La historia de Resident Evil 7 es bastante clara y concisa. No hay nada dentro de esa historia que no esté explicado al detalle. El problema realmente es que esta es la historia de los Baker, no es la historia ni de Ethan ni es la historia de Evelyn. Y precisamente con estos personajes sí que hay detalles que el juego no explica. La información que nos interesa a nosotros para el siguiente juego es de dónde sale Evelyn, o mejor dicho, cómo se crea Evelyn y en qué momento exactamente se crea Evelyn. Lo que se deja entender por parte de tanto Resident Evil 7 como 8 es que Evelyn es un arma biológica creada y criada precisamente para ese propósito en concreto. El primer punto que hay que tener en cuenta es que en Resident Evil 7, cuando por fin enfrentamos a Evelyn, se presenta como una anciana. ¿En qué momento exactamente este paso de ser una niña a una anciana ocurre? O si es que desde siempre Evelyn fue una especie de anciana extraña. Esto se responde en el DLC de Not a Hero. En uno de los últimos documentos que se desbloquea en este DLC, vemos que Lucas detalla el proceso que está siguiendo para cuidar de Evelyn. Y en el último punto, lo cual está datado aproximadamente un año antes de los eventos de Resident Evil 7, Lucas cuenta que Evelyn está empezando a envejecer de manera bastante rápida y que no sabe exactamente por qué. Lo que se infiere de esto es que hasta ese momento Evelyn estaba creciendo como una niña normal de su edad. Ahora, en Resident Evil 7, Evelyn ya es una anciana y no sabemos exactamente si el aspecto físico con el que se presenta en el juego es de antes de su transformación en anciana o si es el mismo aspecto que tenía cuando todo el asunto del barco acabó ocurriendo. Una cosa que parece bastante clara es que el aspecto físico de Evelyn durante el incidente del barco es el mismo aspecto que ella toma una vez que se transforma en anciana. Así que vamos a suponer que el aspecto físico de Evelyn es el que ella ya tenía en el incidente del barco que ocurre en 2014. Si además tenemos en cuenta que Evelyn, el aspecto físico que tiene, es el de una niña preadolescente, más o menos rondando entre los 8 y los 12 años, se puede deducir que la creación de Evelyn o su nacimiento se comprende en un rango entre 2002 y 2006. Esto de las fechas, como ya digo, es quizá la parte menos comprensible de todo porque Capcom no ha sido muy claro a la hora de poner un rango con respecto a todo lo que ocurre con Evelyn antes del juego, ¿verdad? Y esto de las fechas es bastante importante porque hay que entender la otra parte de lo que pasa antes. No solo cuándo nace Evelyn, sino también quién crea a Evelyn. Por suerte, para esto tenemos respuesta. Evelyn fue creada por la colaboración de dos empresas. La primera de ellas es Las Conexiones, a la cual pertenece Mia. Por cierto, un punto de la historia que nunca más se vuelve a tratar por algún motivo que desconozco realmente. Y por otro lado también tenemos a Miranda, que colabora con la creación de Evelyn y se une al equipo de Las Conexiones,
pero hay una segunda empresa que colabora con ambas partes de este proyecto. Esta empresa responde a las siglas HCF y esta información se encuentra en uno de los últimos documentos de Resident Evil 7. Lo curioso de estas siglas es que si bien es la primera vez que las vemos escritas en un documento en la saga, no es la primera vez que las vemos en la saga. Hay que desandar nuestros pasos hasta Code Verónica. El juego en el que por fin los dos hermanos Redfield se reúnen de una vez. En este juego hay un montón de momentos locos, pero el más loco es cuando vuelve de nuevo Albert Wesker. Y no solo es que descubramos que Wesker sobrevivió al incidente de la mansión, sino que también tiene superpoderes. Cuando estamos jugando con Chris, Wesker nos deja un regalito bastante importante. Es cuando libera a los Hunters en toda la isla Rockford. El caso es que en este plano específico es cuando hay algo raro. Hay un plano en vista aérea en donde se ve de manera un poquito más clara en el juego el uniforme que lleva Wesker durante esta misión. Y en su espalda, en una serigrafía bastante poco notable, se dejan ver unas siglas. HCF. Sí, la misma organización para la que Wesker está trabajando durante los eventos de Code Verónica es una de las dos organizaciones que acaba creando a Evelyn unos cuantos años después. Y hay algo más de lo que seguramente os habéis dado cuenta si habéis estado prestando atención. Y es que la fecha de creación de Evelyn es muy anterior a la fecha en la que sucede Resident Evil 5 y finalmente acaban con Albert Wesker. Ergo, sí, Albert Wesker fue parcialmente responsable de la creación de Evelyn. Él y todo el grupo que tenía detrás, evidentemente. Este detalle es bastante importante porque hasta ahora la única conexión realmente con los juegos anteriores a Resident Evil 7 por parte de los nuevos era la presencia de Chris y poco más, la verdad. Pero hay toda una conexión por detrás de cámaras que el juego deliberadamente no pone el foco sobre eso. Y estas conexiones con los juegos anteriores, especialmente con Resident Evil 5, van a más. La forma en la que se presenta el virus de Resident Evil 7, este famoso hongo, es extremadamente similar a otro virus que hemos visto antes en la saga. Y sí, estoy hablando del Uroboros. Ambos se presentan de la misma forma, una sustancia negra y viscosa que se va extendiendo por un lugar hasta literalmente consumirlo por completo. Esta conexión o este parecido entre ambos virus no debería sorprender, porque el creador de Resident Evil 7 también trabajó en su momento en Resident Evil 5 como diseñador, y también como dato fue el director de Resident Evil Revelations, y esto va a ser relevante un poco más adelante, pero hay que tener estos detalles en cuenta para lo que sigue. Si tuviera que decir qué me parece la historia de Resident Evil 8, diría que es como alguien que está rascando una pizarra con las uñas. Es una historia que tiene muchas incongruencias desde el principio. El hecho de que Chris no le cuente a Ethan lo que está pasando una vez ya es bastante extraño, pero que no se lo cuente una segunda vez cuando lo encuentra en mitad del lago donde reside Moreau es todavía más estúpido. Creo que en Resident Evil 8 hay un caso de tener dos historias que quieres desarrollar, pero que no puedes hacerlo en el espacio de tiempo en el que ocurre el juego. La primera historia es la de Ethan. Hay que darle un final a la historia de este personaje y todo lo que ocurre con él. Y creo que esto se hace porque durante mucho tiempo en la saga ha habido lo que yo conozco como el síndrome del padre ausente. Hay una enorme cantidad de personajes en la saga que aparecen durante un juego, sobreviven durante un juego y luego no se vuelve a saber absolutamente nada de ellos.
Tenemos ejemplos como el de Billy Cohen, como el de Carlos Oliveira, como el de Sheva Alomar, e incluso hay ciertos personajes que vuelven, pero solo en una película de CGI, como fue el caso de Rebecca Chambers. Así que lo que creo es que Capcom intentó darle un final a la historia de Ethan al mismo tiempo que avanzaban en la historia que querían usar para los siguientes juegos de la saga, y así evitar que otro personaje más quede en el olvido sin que su historia concluya de alguna forma. Vamos a centrarnos en la historia de Chris y todo lo que rodea a lo que ocurre con él en este juego y también en el anterior. En Resident Evil 7, Chris aparece en escena como un especialista que está colaborando con Umbrella Azul, un nuevo rebranding de la organización, esta vez como una organización anti-bioterrorista. Sin embargo, durante el comienzo del DLC Not a Hero, vemos que la opinión de Chris sobre esta colaboración es bastante negativa, diciéndole a la operadora que está usando en esta misión que no entiende por qué la BSAA está colaborando con Umbrella Azul y que es una mala idea. El papel de esta organización durante los eventos de Resident Evil 7, por lo que vemos en el final de Zoe, no parece ser negativo, así que al menos en ese juego en concreto el papel de Umbrella Azul fue positivo, cosa bastante rara evidentemente. Sin embargo, llegamos a Resident Evil 8 y de repente la situación cambia por completo. De un juego a otro, Chris parece estar en contra de la BSAA y todo ha explotado por los aires. Así que vamos a resumir esta parte de la historia porque hay muchos detalles que se dejan inferir por el contexto de los diálogos y demás parafernalia. Esta última parte de la historia empieza con Chris diciendo que llevan en esta misión 3 años. Es decir, la misión que llevan haciendo en Resident Evil 8 empezó un poco después de los eventos de Resident Evil 7, concretamente del DLC El final de Zoe. Aquí vemos a un Chris apesadumbrado, ¿no? Está fumándose un cigarro, está preguntando si merece la pena lo que están haciendo. Es curioso porque esto es otra referencia a Resident Evil 5, porque el juego arranca con Chris diciendo que quizás lo que esté haciendo no vale la pena porque cada vez que desmantela una organización es como si aparecieran otras 3 más. Entonces estamos viendo que el estado mental de Chris ha vuelto, digamos que a la casilla de salida, ¿no? Aquí es donde por fin se nos presenta al grupo de Chris en un poquito más de detalle. El primer diálogo de uno de estos personajes indica que llevan conociendo a Chris desde hace muchísimo tiempo, porque alude a una misión en el desierto y que era la primera vez que colaboraban desde entonces. Evidentemente esta misión tuvo que suceder antes de los eventos de Resident Evil 7 porque desde entonces no han tenido tiempo para realmente ir en alguna misión de grado militar, ¿no? Se puede decir. Esto será relevante un poco más tarde. El hecho de que este equipo de gente parece conocerse desde hace mucho tiempo. Aquí es donde empieza el gameplay y vuelven las preguntas, porque vemos que este grupo, a pesar de parecer un equipo clandestino, tiene muchísimos recursos a su disposición. Durante toda esta parte del gameplay ves cajas de munición que han sido dropeadas en el pueblo y también ves que este equipo parece tener tecnología militar de alto nivel. Entonces, ¿hay que tomar la parte del gameplay como algo importante de cara a la historia o simplemente hay que tomarlo como que es parte del gameplay y ya está? Esta pregunta es bastante relevante porque el plot twist de Resident Evil Village precisamente tiene que ver con algunas partes de Resident Evil 7 que parecían ser creadas únicamente como parte del gameplay. El cómo Ethan podía soportar un montón de daño y cómo se curaba mágicamente con el medicamento verde. Al final eso acabó siendo mucho más relevante a nivel argumental de lo que parecía, por eso hay que hacer estas preguntas. Otro detalle de esta parte del gameplay es el detalle de la BSAA. El equipo tiene claro en todo momento lo que está pasando con ellos y parece que las intenciones que tienen por detrás esta organización. Lo que indica que esta enemistad entre el equipo de Chris y el propio Chris con la BSAA no es un detalle nuevo precisamente.
Lo cual es curioso porque durante los eventos de Resident Evil 7 y también durante los DLCs, Chris sigue siendo parte de la BSAA. Así que esta enemistad seguramente surgió un poco después de los eventos de Resident Evil 7 y ha perdurado hasta ahora. Ahora podemos ir directamente a la última cinemática del juego, donde por fin se descubre que la BSAA está usando armas biológicas. Si bien la enemistad de este equipo con la BSAA es algo que viene de lejos, sí que parece ser la primera vez que descubren que la BSAA está usando armas biológicas en sus operaciones. Lo curioso aquí es que inmediatamente después Chris dice que van a ir a la sede de la BSAA en Europa, lo cual es algo raro porque estas dos organizaciones en teoría están en contra la una de la otra, pero sin embargo no solo Chris va a ir a uno de sus cuarteles generales, sino que también llevan a 2 civiles en el helicóptero en el que están. Así que hay un cierto grado de protección que tiene este grupo que no se permitiría en un grupo de operaciones clandestinas, evidentemente. Y ya durante la última escena del juego en la que vemos a Rose, el agente que está escoltando a Rose no parece un militar, sino que parece un agente del gobierno. Y sin embargo, Rose lo primero que dice es que sí, Chris sigue ahí y sigue siendo como una especie de cuidador. Por desgracia, no pude jugar al DLC de Rose porque cuando lo jugué en stream, porque sí, tengo un canal de streams donde hago multi-stream tanto en Twitch como en YouTube, el DLC simplemente se bugueó y no quiso cargar. No sé por qué, pero es una pena porque quería jugar el DLC y así rascar un poco más de información, pero desgraciadamente no se pudo. Aún sin esa parte de la historia, mi teoría es que Chris ya no es agente de la BSAA, sino que es un agente de los Estados Unidos de América. Para que nos entendamos, está en la misma situación en la que estaba Leon en ese lapso de tiempo entre Resident Evil 2 y Resident Evil 4. Es decir, que ahora Chris trabaja exactamente en el mismo puesto en el que está Leon. Esto explicaría por qué esta aparente equipo clandestino tiene tanta tecnología, pero al mismo tiempo tienen la potestad de ir a un cuartel general de una organización militar privada, que es a efectos prácticos lo que es la BSAA, y además tener la capacidad de llevarse a civiles con ellos. Es decir, que tienen una cierta seguridad de que no les va a pasar nada. Y también eso podría explicar lo que parece que se está cocinando con el nuevo juego que está por venir. Realmente, más allá de presentar el proyecto, el tráiler de Resident Evil 9 no deja entrever demasiado de lo que va a suceder en la historia. Y evidentemente está hecho de esta forma para preservar un poco todas las teorías que pueda haber al respecto y no dar a conocer las sorpresas. Hey, el Soris del futuro al habla. Realmente sí hay una cosa que parece que el tráiler ha dejado muy en claro que tiene que ver con la historia en sí. Y es que al parecer están investigando una serie de crímenes que tienen que ver con una misteriosa enfermedad. Esto es muy parecido a lo que los miembros de STARS están haciendo antes de los eventos de Resident Evil 1, donde están investigando una serie de crímenes que están ocurriendo en las montañas Arklay. Y me refiero que es específicamente muy similar a lo que ocurre en el remake, no en el juego original, donde incluso podemos ver las imágenes de las escenas del crimen que están ocurriendo en ese lugar. Esto puede ser muy significativo porque al final del tráiler aparece una criatura que, por las cadenas que se oyen de fondo, mucha gente está teorizando que se trate de Lisa Trevor, que es una criatura que te acecha en Resident Evil Remake. Y quiero recalcar que es exclusivamente en el remake. Toda la historia que tiene que ver con los Trevor es algo que Capcom se saca de la manga para hacer el remake del juego original. Así que quizás por ahí vayan un poco los tiros. Ok, ese es todo el apunte del Soris del futuro. Bye. De hecho, lo único que se puede afirmar con el tráiler es que todas las escenas que tienen que ver con Grace, que es la nueva protagonista,
son del principio del juego. Y esto es muy fácil de deducir porque durante estas escenas Grace tiene exactamente la misma ropa. Lo único que cambia de una escena a otra es que no tiene la chaqueta esa que tiene al principio. Pero Capcom en las imágenes promocionales ha usado un outfit completamente diferente para este personaje, más casual e incluso con una mochila. Así que es bastante fácil de deducir que lo que se muestra en el tráiler probablemente sea de las primeras quizá 2-3 horas del juego. Igual me estoy pasando. Un detalle bastante curioso, sin embargo, es que Grace pertenece al FBI. Y es la primera vez que vemos a una organización real en un juego de la saga Resident Evil. Pero esta no es la primera vez que la saga tiene su propia versión del FBI. En Resident Evil Revelations es la primera y la única vez que se presenta al FBC, una suerte de versión del FBI pero para asuntos de bioterrorismo. Y si os fijáis, hasta los símbolos de ambas organizaciones son muy similares. Y otra cosa que tenéis que recordar es lo que dije previamente, que el director de Resident Evil 7, y que también va a ser el director de Resident Evil 9, tiene otro juego bajo su currículum, y es Resident Evil Revelations. Así que esto definitivamente no parece una coincidencia. Y algo de lo que dije anteriormente también tiene un poco de sentido. Algunas de las teorías, bueno, no teorías, literalmente son leaks de información de los que evidentemente no se puede demostrar si son reales o no, estaban comentando la posibilidad de que Leon fuera parte de este juego como personaje protagónico. Y lo cierto es que no tenía demasiado sentido, porque si tuviera que apostar a un personaje clásico que apareciera en este juego como personaje jugable, volvería a decir que es otro juego donde va a aparecer Chris. Sin embargo, como ya dijimos antes, parece bastante claro que Chris ahora también es un agente del gobierno de los Estados Unidos. Así que no sería raro que, teniendo un puesto que posiblemente sea compartido, que pudiera aparecer Leon en lugar de Chris. Y no es la primera vez que estos personajes comparten información fuera de cámaras. El único motivo por el que Chris consigue llegar a la isla Rockford en Resident Evil Code Verónica es porque Leon le da la información a través de un mensaje que le pasa a Claire. Así que esta colaboración, digamos que siempre ha sido fructífera fuera de cámaras. Y no puedo hablar por Resident Evil 6 porque no he jugado ese juego, porque, a ver, es muy malo, es lo que hay. Y no parece que a Capcom ni siquiera le importe Resident Evil 6, la verdad. Pero más allá de algunos detalles muy poquitos, no se puede deducir nada de Resident Evil 9 sin dar unos grandes saltos mentales o tirándote muchos triples. Así que por el momento vamos a dejar ese pequeño apunte de información ahí. Hasta aquí el vídeo de información, haciendo un repaso de toda esa información por detrás de lo que puede venirse en Resident Evil 9. Pero como este es un vídeo de teorías y de eso he hecho poco en este vídeo, vamos a acabar con una última sección donde hago teorías locas. Es decir, estas teorías tienen un 1% de ser realidad y van a ser fumadas bastante grandes. Pero estamos aquí para jugar, ¿no? La primera teoría es que el virus Uroboros y que el hongo de Resident Evil 7 son virus hermanos gemelos y por tanto las mismas reglas se aplican a ambos viruses. Lo que quiero decir con esto es que alguien que ha sido víctima del Uroboros teóricamente también entraría dentro de esa megamiceta, de ese, digamos, mente colmena, ¿no? Y ya sabéis a dónde voy a ir con esto, ¿no? Y es que hay una posibilidad de que Capcom haya encontrado la forma de revivir a Albert Wesker nuevamente. Esto puede parecer una gran fumada, pero hay que recordar algo. El final de Resident Evil 8 es literalmente un tipo sin corazón matando a una arma biológica centenaria. Y no me refiero a los sin corazón de Kingdom Hearts precisamente.
Así que a partir de ahí todo absolutamente vale. La segunda teoría es que esa parte del tráiler de Resident Evil 9 donde se alude a Grace como una especie de elegida es por algo que ocurre con Alyssa en el pasado, es decir, con su madre. Ya sabemos que supuestamente su madre murió hace 8 años, pero una regla de oro de este juego o de esta saga es que si no ves un cadáver, probablemente el personaje siga vivo. Así que no sería raro que hicieran experimentos en Alyssa y de ahí sacaran una conclusión de que Alyssa es un personaje especial y por tanto la persona con la que comparte material genético, es decir, su hija, seguramente sea especial también. Oye, ahora fijándome, una mujer rubia que pertenece a una organización que tiene que ver con la ley y el orden, que descubre un poder ancestral dentro de su cuerpo. ¿Estamos seguros de que esto no es una versión sin copyright que Capcom está intentando hacer de Parasite Eve? Y la tercera teoría que tengo, y que probablemente no se cumpla, es que sí va a haber un personaje clásico en este juego que sea protagónico, pero no va a ser uno de los principales. Creo que ya es hora de dejar a alguno de estos personajes que lleva olvidado mucho tiempo salir un poco a dar la cara. Pero a quién vamos a engañar, sabemos que Capcom seguramente coja a un personaje clásico del que ya tenemos muchísimos juegos a las espaldas, o sea, es una oportunidad de oro. Y bueno, esas son mis teorías, tampoco son muchas, realmente no tengo muchas teorías locas, pero este vídeo era más de información que de teorías, así que es lo que hay. Espero que os haya gustado este repaso a la saga, a esta información que siempre queda un poco olvidada y nos veremos en otro vídeo, seguramente, algún día. Un saludo y nos vemos.